Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar organizado por Talentia. En primer lugar, me presento, soy Laura Usero, responsable de marketing de Talentia. Talentia es un fabricante de soluciones software europeo. Nos dedicamos a ayudar a las compañías a digitalizar el ciclo completo de vida del empleado dentro de las empresas. Y bueno, desde la selección, la formación, la evaluación del desempeño y la parte de compensación. Pues bien, en el webinar de hoy lo que nos vamos a dedicar es a hablar de las organizaciones basadas en habilidades, en las skills. Para ello me acompañan dos compañeros. En primer lugar, Álvaro García. Álvaro García es Partner Success Manager de Talentia. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? No se te oye. No. No te oímos. No, no se te escucha. A ver. ¿Ahora? A ver. Ahora ya sí. Ahora sí, perdona. Gracias, Laura. ¿Qué tal? Buenos días. No te preocupes. ¿Qué tal? Buenos días. Y también me acompaña Miguel Donet, Pre-Sales Manager de Talentia. ¿Qué Hola, tal, buenos Miguel? días. Buenos días. ¿Me ve? Sí. Sí, perfectamente. Buenos días a los dos. Bueno, a continuación voy a comentar la agenda, cómo vamos a estructurar el webinar. Va a haber dos partes, una primera parte que se va a enfocar más en la parte teórica y otra parte más práctica. En la primera parte vamos a ver en qué consiste una Skill-Based Organization, ¿vale? Cuál es el modelo de skill dentro de una compañía, cuál es el objetivo de una compañía basada en habilidades y vamos a compartir algunas buenas prácticas de las compañías. Y en la segunda parte que va a presentar Miguel vamos a ver casos prácticos de cómo, en este caso, la tecnología, Talentia HCM, ayuda a gestionar todos estos procesos que ayudan a que una organización esté basada en las habilidades. Pues os dejo ya a vosotros, Álvaro, y cualquier cosa está a vuestra disposición un chat a vuestra derecha que nos podéis hacer llegar todas las preguntas que tengáis y al finalizar el webinar daremos respuestas a todas ellas. Gracias. Gracias, Laura, por la introducción. Bueno, pues vamos con ello. Como comentaba anteriormente Laura, el objetivo de la sesión es poner en contexto de qué hablamos cuando nos referimos al término de Skills-Based Organizations. Y en ese sentido, bueno, la agenda de la jornada es la que os ha comentado un poquito Laura, que es una SBO, qué impacto tiene las compañías, cuál sería un modelo típico de skills en el contexto del trabajo, cuál es el propósito de las SBOs y qué hace Talentia HCM como facilitador en este sentido. Bueno, pues en primer lugar, una Skill-Based Organization es una compañía basada en skills cuyo objetivo es situar las capacidades individuales, tanto técnicas en términos de conocimientos, si me permitís el término, como conductales, lo que vendrían siendo los comportamientos ligados a las competencias, en el centro de la estrategia del talento. Funciones, responsabilidades, compensación y desarrollo, porque al final todos los procesos de gestión de recursos humanos vienen impactados de una forma u otra por las capacidades de las personas, por las skills, en lugar de estructurarse en torno a jerarquías rígidas o decisiones puras de puestos de trabajo, que es lo que se ha venido haciendo históricamente. El objetivo es fomentar una cultura donde los empleados amplíen sus capacidades con el apoyo de los mandos, por supuesto, lograr una mayor claridad en las posibilidades de desarrollo de estos y ser conscientes de que para esto hace falta un aprendizaje continuo, flexibilidad, muchísima flexibilidad y adaptación al cambio serían esas competencias críticas para ese tipo de organizaciones, ¿no? Repito, aprendizaje continuo, ser flexible y ser capaz de adaptarse al cambio son skills críticas para este tipo de compañías.
Y seguramente suenen ambos términos, porque al final con este tipo de cambios o de propuestas se habla de si existe un nuevo acrónimo para un nuevo mundo, ¿no? Históricamente, quizá desde finales de los 80 a principios de los 90, se hablaba de los entornos VUCA, como esos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que vivían las organizaciones fruto de momentos de cambio en diferentes décadas. Y esto, digamos, que migraba hacia un nuevo paradigma, y el entorno Bunny quizás sea el concepto que más recientemente ha venido sonando desde el año 2020 aproximadamente, que hablaba de un entorno frágil, con cierta ansiedad, no lineal e incomprensible. Pero yo siempre digo que niego la mayor. Es decir, para mí no es una cuestión de definir un nuevo acrónimo para ese tipo de cambio de organizaciones. Porque al final, cuando hablamos de lo que busca una compañía basada en skills, lo que viene buscando es una movilidad ágil basada en capacidades, con un objetivo para reasignar personas rápidamente y cubrir las necesidades o prioridades que tiene el negocio. Y esto lo vives en un entorno normalmente volátil, frágil o cambiante. Es decir, da igual la denominación o el término que acuñemos a ese tipo de necesidad, ¿no? Por otro lado, hablamos también de que necesitan transparencia en esas skills y oportunidades visibles en la compañía, con el fin de ofrecer caminos de desarrollo claros en tiempos inciertos. Lo mismo, el entorno que vivimos en ese tipo de necesidad puede ser incierto, ansioso o inseguro, podría ser otro término. ¿Qué más? Pues, en tercer lugar, la organización por proyectos y las tareas basadas en esas capacidades, con el fin de enfrentar desafíos que no se resuelven desde organigramas clásicos o jerarquías puras que, digamos, limitan las capacidades de las organizaciones en esos entornos más colaborativos, que son los que hace falta ahora, ¿no? Y este tipo de entorno, en este tipo de el qué, podríamos ligarlo a un entorno complejo, no lineal, como su propio nombre dice en el término o en el acrónimo Bunny, y podría ser multidimensional. Y por último, en el contexto del mapeo activo de las skills más el aprendizaje y el desarrollo proactivo y continuo, con el fin de identificar y anticipar brechas de talento en escenarios cambiantes, ambiguos, incomprensibles o enigmáticos, podría ser otra palabra, ¿no? ¿Cuáles son los 6 pilares críticos de una organización basada en skills? Pues, en primer lugar, la capacidad de organizar el trabajo como un conjunto de responsabilidades, ¿no? Vinculando a conjuntos fluidos de capacidades, y ahora entraré en la definición de ese término, de esa palabra, siempre alineado con una estrategia de la organización. En segundo lugar, ver a las personas como individuos independientes con capacidades diferentes. Es decir, cada persona tiene un conjunto de competencias, conocimientos y experiencias, aparte de la identidad personal, que son únicas y que abarcan ese concepto de persona en su totalidad, ¿no? Por otro lado, crear y mantener un repositorio o un centro de habilidades donde se agrupen y estén definidas cada una de las funciones por temáticas, por materias, y que éstas estén actualizadas y se haga un seguimiento de las mismas, con el fin de evidenciar cuáles son las skills emergentes que hace falta en el negocio. A continuación, el uso de evaluaciones o inventarios para identificar oportunidades de reciclaje y mejora, con el fin de pensar en ese desarrollo de los profesionales de la compañía, identificando su potencial y ver cuáles van a ser esas capacidades que hacen falta en el futuro o en el futuro más próximo, ¿no? En quinto lugar, utilizar el modelado predictivo o la analítica de datos avanzada para identificar qué trabajos van a hacer falta realizar en los próximos meses e identificar rápidamente qué habilidades van a hacer falta, con el fin de ver qué personas las tienen. Y por último, fomentar un entorno de diversidad, equidad e inclusión, en el sentido más amplio de su palabra, abriendo oportunidades de empleo, desarrollo y promoción basadas en capacidades, en lugar de depender únicamente de aspectos puramente formativos
o aspectos relacionados con este último término, ¿no? Y si hay algo que siempre trato de defender, y por eso hacía anteriormente alusión al concepto de capacidades, es el siguiente modelo que tenéis en pantalla. Este modelo está desarrollado por la compañía Korn Ferry y viene a determinar que las skills, que es el nombre o el término acuñado a este tipo de nomenclatura que utilizamos de Skills-Based Organizations, viene a definir que las skills, están formados por dos grandes grupos. Por un lado, las capacidades, que es el conjunto de los comportamientos, por un lado, cómo lo hago, qué eres capaz de hacer y qué has hecho. En segundo lugar, por tus capacidades técnicas o tus habilidades técnicas, quién eres. Y por otro lado, a través de la experiencia, qué es lo que has hecho, ¿no? Y a continuación tendríamos la parte más ligada a lo que es la identidad personal. ¿Qué es lo que te impulsa o qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu propósito en la vida profesional? Y cómo piensas, qué es lo que valoras, tu mindset. Y por último, cuáles son tus rasgos personales, ¿no? Y todo esto, digamos que da como resultado una responsabilidad, que es el qué haces, tu misión, tus funciones, tus responsabilidades, lo que necesitas entregar, el contexto, etcétera, etcétera. Por tanto, como resumen, las skills es el conjunto de tus capacidades en términos de competencias, conocimientos y experiencia y de tu identidad personal, por lo que te motiva, por cuáles son tus propósitos, tu mindset y, por último, como decía anteriormente, cuáles son tus rasgos personales que te hacen diferente. Y por retomar una serie de información relacionada con las skills, sabéis que el pasado mes de enero se lanzó el último informe sobre el futuro del trabajo por el World Economic Forum. Y digamos que ponía en evidencia las 10 capacidades que crecerán con mayor rapidez de aquí a los próximos 5 años, de aquí al 2030. Este conjunto de capacidades venía desglosado por distintas temáticas o por distintas tipologías de skills, ¿no? Por un lado, teníamos la prevalencia de habilidades cognitivas y socioemocionales, que serían las 5 primeras que tenéis en el gráfico que se muestra en pantalla, que digamos están más ligadas a las skills blandas o transversales, por determinarlas de alguna forma, y que no son puramente técnicas o físicas. Van más ligadas a la parte, insisto, cognitiva, emocional, social, etcétera, etcétera. Por otro lado, un conjunto de habilidades, en este caso la sexta, que por eso la he excluido del resto, por el alto impacto que tiene, que es la alfabetización tecnológica. Está en la sexta posición y lo que evidencia es que más allá de la especialización, la capacidad general de desenvolverse con tecnologías va a ser algo crítico en los próximos años. Es algo evidente, pero insisto, es bueno manifestar que está en esta sexta posición en este ranking que ha elaborado el Foro Económico Mundial. A continuación, un conjunto de skills ligadas a la importancia de las habilidades transversales que refuerzan el interés de las compañías en perfiles integrales y adaptables, que vendrían a ser pues, aspectos como la empatía, la curiosidad, la gestión del talento o la orientación al servicio o al cliente. En cuarto lugar, un conjunto de habilidades ligadas a la IA y al Big Data, que no formando parte del top 5 a día de hoy, sí que es verdad que un 45% de los empleadores consideran estas dos capacidades como críticas o core, lo que refleja la creciente integración de estas capacidades en diversos roles. Y por último, un conjunto de habilidades quizá más técnicas o específicas, menos generales, más focalizadas a trabajos concretos, como pueden ser skills relacionadas con la programación, las redes, ciberseguridad, diseño, UX, UI, pueden ser críticas en ciertos, insisto, perfiles.
Y por continuar con otro de los gráficos que nos reflejaba este informe, es la capacidad de la inteligencia artificial generativa para sustituir a un humano, ¿no? Y esto lo distribuyen, si os fijáis en la parte inferior, en el eje horizontal, en 4 bloques. Por un lado, las capacidades de impacto alto, que son aquellas que tienen una alta proporción de granularización de skills que hoy pueden ser automatizadas o sustituidas por la inteligencia artificial. Un segundo bloque de skills, quizá con impacto moderado, que empiezan a notar un equilibrio y donde la IA puede asistir o complementar, pero no sustituir por completo, insisto, a día de hoy. Un tercer bloque de skills categorizadas como impacto bajo, donde predominan las habilidades personales principalmente, que están muy relacionadas con la gestión emocional, contexto social, liderazgo y adaptación. Esto es más complejo de sustituir, al menos en el corto y medio plazo, por la inteligencia artificial, por motivos evidentes. Y por último, en cuarto lugar, con un impacto muy bajo, que es prácticamente insustituible por la inteligencia artificial generativa, que son habilidades que requieren del juicio humano, la presencia emocional o la capacidad física que a día de hoy la IA no puede replicar. Esto, por llevarlo a un extremo, si pensáis en aquellos trabajos que requieren de la mano de obra física humana para su desarrollo, pues va a ser complejo que esto se pueda llegar a sustituir, ¿no? Hay humanoides, como todos sabéis, pero creo que aún queda mucho recorrido en ese sentido. Dicho esto, ¿cuál es el verdadero propósito que tienen este tipo de organizaciones basadas en skill? Pues en primer lugar, maximizar el potencial, enfocándose en las habilidades y competencias en lugar de poner foco en roles tradicionales o en tituritis, ¿no? Esto permite una mayor flexibilidad, agilidad y acción en las necesidades que tiene el mercado y el propio negocio. Por otro lado, descentralizar el talento, gestionando las skills como recursos dinámicos en la compañía. Esto es algo patente en cualquier organización a día de hoy ya, permitiendo a los empleados participar en proyectos y tareas donde sus skills son más valiosas independientemente de la posición en términos jerárquicos que tengan en la compañía, en el organigrama. Es decir, si tú tienes un conjunto de capacidades que pueden dar respuesta a la necesidad del negocio en otro rol, en otro proyecto donde esté involucrada la compañía, pues la compañía debe de tener capacidad para recurrir a tu conocimiento, a tus skills, a tus capacidades, para hacer uso en otra parte de la compañía. En tercer lugar, mejorar la eficiencia al asignar a las personas a roles que se ajustan a sus fortalezas y optimizando el rendimiento de estas, reduciendo la ineficiencia asociada a la asignación de tareas a personas que no tienen esas capacidades, pero que desempeñan un rol X, ¿no? En cuarto lugar, fomentar el aprendizaje continuo. Lo que os comentaba anteriormente, la cultura de una SBO viene a promover la adquisición de nuevas habilidades y la adaptación a las demandas que tiene el entorno. El entorno en el contexto más amplio de la palabra, es decir, dentro de la compañía, en tu organización y en el entorno global del trabajo, en otras compañías, en otros mercados, en otros modelos de negocio distintos al de tu compañía, ¿no? Manteniendo a la organización competitiva y preparada. Por eso también lo de el famoso término de la lucha por el talento. En penúltimo lugar, hablaríamos del aumento de la satisfacción laboral, que es algo también patente en este tipo de compañías, dado que permite que los empleados trabajen en áreas que les apasionen y donde pueden poner en evidencia sus fortalezas. Esto incrementa de forma directa la satisfacción y el compromiso que tienen las personas. Y por último, otro de los propósitos de las Skills-Based Organization es impulsar la innovación, dado que la diversidad de skills y la flexibilidad fomentan la creatividad, la innovación y facilitan la colaboración y la experimentación en las compañías.
Al final, por resumirlo, quien entienda y apueste lo que implica una transformación en este sentido, más allá de la tecnología, que no deja de ser un medio, será quien de verdad gane la carrera de la productividad y del valor que aportas, como empleado y como compañía en el mercado en el que estás. Y por ir terminando, el ciclo, digamos, completo de las capacidades lo he distribuido en 5 puntos, porque al final, como os decía al principio del webinar, esto tiene un origen, un porqué, y realmente da respuesta o está afectado en distintos procesos de gestión de recursos humanos, ¿no? En primer lugar, lo que hay que hacer es inventariar las capacidades. Y si no tenemos esto, que es la base, bien montado, va a ser imposible hacer otro tipo de procesos que vamos a requerir todas las compañías en los próximos años. No, yo os diría que actualmente esto es algo que se está requiriendo ya, y de hecho, si yo echo la vista atrás, por experiencia profesional, hay compañías grandes de este país que esto lo han hecho hace años. Hace años no os digo hace 5 años, os digo hace más de 10 años incluso, ¿no? Entonces, obviamente esas compañías están hoy en día en otra posición. Y no es una cuestión de que como compañía seas grande o pequeña para hacerlo. Es que al final el crecimiento de las organizaciones también te lo da el hecho de tener estos procesos bien estructurados y bien montados. Después de inventariar las capacidades, hay que analizarlas, es decir, hay que hacer un grado de adecuación persona-puesto, persona-rol, persona-proyecto, incluso si lo llevamos a un extremo, con el fin de ver cuáles son las capacidades que tenemos en la compañía, cómo de preparadas están para ocupar un puesto X y cómo de preparadas estarían para ocupar otros puestos u otros roles en la organización. Y, insisto, lo extrapolo a un proyecto de forma rápida, y de ahí la ayuda de la tecnología. Debemos de conocer qué personas tenemos en la compañía para que mañana pudieran empezar a trabajar en un proyecto X, ¿no? Después de este análisis de capacidades, es importante poner en marcha un plan de desarrollo individual, focalizándolo en aquellas áreas de mejora que puedan tener los empleados y manifestando, poniendo en valor también las fortalezas de estos, con el fin de definir planes de carrera, por un lado, y planes de sucesión, por otro lado. Yo siempre digo que los planes de carrera y los planes de sucesión nada tienen que ver. El plan de carrera va ligado a la persona, el plan de sucesión va ligado a la organización. Tú, cuando pones en marcha un plan de sucesión, lo que defines primero son cuáles son los puestos clave de la compañía, aquellos que tienen mayor impacto en el negocio y que son más difíciles de cubrir, con el fin de identificar potenciales para estos puestos. Por eso la importancia de definir planes de carrera a tus altos potenciales, ¿no? Y para terminar ya, algunos datos de mercado de distintas compañías que todos conoceréis. Cerca del 40% de las capacidades requeridas para desempeñar el puesto de trabajo deberán cambiar. Esto lo dice el informe económico mundial que os presentaba anteriormente. Y evidencia también que el 63% de los empleadores ya mencionan ese desfase, esa falta, esa brecha, como su principal obstáculo. Por otro lado, Gartner indica que más del 50% de las organizaciones ya están invirtiendo en gestión del talento basada en skills, y que más del 90% considera activamente adoptar este enfoque. Es decir, hay un alto porcentaje de compañías que ya tienen esto en marcha o que ya lo han hecho. Y evidencia también que 9 de cada 10 consideran este enfoque en el corto plazo. Asimismo, Gartner indica también que el 44% de los empleados reportan que sus compañías no gestionan bien su desarrollo, lo cual es preocupante. Recordad que Gartner es una compañía cuyos análisis son globales. Yo creo que si esto lo extrapolamos a un análisis europeo, o si me lo permitís, a nivel de país en España, yo creo que este porcentaje sería significativamente superior. Y por último, Forbes, que indica que la vida media
las skills es ahora de 2,5 años para el conocimiento técnico y de menos de 5 para las habilidades de liderazgo. Es decir, traduciéndolo de otra forma, cada 2 años el conocimiento técnico que tienes debería de cambiar o deberías de actualizarlo. Porque presumiblemente vas a necesitar hacer uso de ese conocimiento que adquieras y dejar de usar un conocimiento que ya tenías. Este es el famoso término o el famoso concepto que ligamos cuando hablamos de upskilling y de reskilling, ¿no? Y por otro lado, menos de 5 años para las skills vinculadas a temas de liderazgo, que son comúnmente las conocidas como soft skills. Pues por mi parte esto es todo. Vamos a dar paso ahora a ver cómo llevamos esto a cabo a través de tecnología. Así que un placer. Al final del webinar, si tenéis alguna cuestión, pues la solventamos. Gracias. Gracias, Álvaro. Vamos a pasar ahora con Miguel. Gracias, Miguel. Muy bien, gracias Álvaro. Bueno, pues vamos ahora a dar un enfoque tecnológico a esta introducción funcional que nos ha hecho Álvaro. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo Talentia pues puede facilitar, ¿no?, el convertir o mejorar nuestra organización como una organización basada en skills. Bueno, Talentia es una solución tecnológica que, bueno, aúna los procesos de recursos humanos con un approach basado en gestión de habilidades. Y bueno, pues vamos a ver cómo una solución all-in-one nos permite obtener el máximo beneficio de la recopilación de datos provenientes de varios procesos estratégicos para guiarnos en la toma de decisiones. Entonces, bueno, como hemos mencionado, como ha mencionado Álvaro, pues bueno, pasar de un enfoque a un enfoque skill-based organization pues significa construir una fuerza laboral ágil, competitiva y centrada en la persona. Bueno, el ciclo de vida a medida que observamos el ciclo de vida de una persona en la organización, pues la creación de una organización basada en skills no se trata solo de un proceso, es decir, la mera evaluación de esas skills, sino que afecta a todos los procesos, desde la propia adquisición del talento, pasando por el onboarding hasta la recompensa. Y bueno, aquí la tecnología, pues bueno, obviamente desempeña un papel fundamental en esta transición, ya que puede apoyar en todos los procesos de recursos humanos. Entonces, bueno, ¿cuál es el reto para pasar a una organización basada en skills o pasar de una organización más tradicional a una organización basada en skills en todas las áreas del ciclo de vida de la persona? Bueno, pues aquí tenemos la oportunidad de hacer una transformación y de cambiar la mentalidad y para que esto impacte en todos los procesos. Entonces, bueno, desde la, vamos a decir, adquisición del talento más tradicional, en la que se contratan puestos, pasamos ahora a contratar habilidades. Por tanto, bueno, contratar personas que poseen ciertas habilidades específicas que sean estratégicas para la organización. Lo mismo ocurre con la propia organización. Pasamos de organizaciones jerárquicas a organizaciones matriciales, donde no solo existe la dimensión jerárquica, sino también la del producto, la del proyecto, la del equipo. También cuando hablamos de formación y desarrollo, pues bueno, pasamos desde una formación más tradicional, una formación más reglamentaria o obligatoria, es decir, la que tienes que hacer para adquirir, por ejemplo, una certificación, o simplemente porque es la que tenemos por financiación, en este caso por ejemplo, de Fundae, pasamos a una formación más efectiva para mejorar o rescatar, digamos, a tu gente con el fin de reunir las habilidades necesarias y así, pues bueno, también pasamos de una formación, vamos a decir, de arriba a abajo a una formación desde la persona o el bottom-up. Cuando hablamos también de, bueno, pues en este caso de evaluación, hablamos de performance, pues pasamos de una evaluación tradicional, típica evaluación de competencias hecha por el responsable, por la persona responsable de un empleado a una evaluación continua en la que se recibe evaluación o feedback continuo por otras personas o incluso una evaluación
en este caso por los pares, incluso autoevaluación, es decir, el poder obtener mayor número de feedbacks, mayor número de retroalimentaciones para poder, pues obviamente, valorar de la manera más correcta las habilidades de una persona. También cuando hablamos de carrera, pasamos el concepto de una carrera basada en la antigüedad, de los años que estás en la compañía, a una carrera, como comentaba Álvaro, basada en tu potencial. Ese potencial obviamente dependerá también de los skills que tengas y de aquellos en los que te estás formando, pues para reciclarte, ¿no? de manera continua. Y cuando hablamos también de, pues bueno, de la DPO, ¿no? O de la gestión de los variables o de la parte de compensación, pues también pasamos en organizaciones basadas en skills de una evaluación tradicional, por ejemplo, basada en objetivos, y a partir de ahí, pues en obtener un variable a una evaluación global, que suele ser el resultado de una evaluación de objetivos, de habilidades, de comportamientos, de manera que tengamos la foto completa de la persona. De manera que, bueno, obviamente pasar a una organización basada en skills, pues tenemos que obtener esos skills, tenemos que mejorar, ¿no? la manera de obtener dichos skills relacionados con las personas mediante una evaluación continua, mediante evaluaciones 360. Bueno, pero todo esto, ¿cómo lo podemos llevar a la tecnología? Bueno, pues algo que no es nuevo, pero en el contexto de la organización basada en habilidades toma un nuevo énfasis, es el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una nueva oportunidad en el ámbito de la tecnología, ya sea para mejorar la precisión de nuestros análisis de datos, para ser más predictivos, para ser más productivos y también para aumentar, por ejemplo, el empoderamiento de las personas. Entonces, bueno, es una nueva forma completamente nueva de interactuar con los procesos, empezando por los empleados, el servicio que les damos y también el servicio que nos da a recursos humanos y a managers, a responsables de equipo. Entonces, bueno, ¿cómo puede impactar la inteligencia artificial, incluso la inteligencia artificial generativa en estos modelos, ¿no? En estas organizaciones basadas en skills? Pues bueno, puede impactar desde diferentes perspectivas en todos los ámbitos, en todos los procesos de ese ciclo de vida que comentábamos. Por ejemplo, nos puede ayudar a generar descripciones de puestos de trabajo. Nos puede ayudar a interpretar datos, por ejemplo, a interpretar el dossier completo de una persona. Nos puede también ayudar a recomendar cursos, por ejemplo, tanto para la propia persona, haciendo de coach digital, como de manera masiva, tanto para managers como recursos humanos. También nos puede ayudar a interpretar evaluaciones, por ejemplo, analizando el sentimiento de las personas. O nos puede ayudar también a generar el sistema profesional de la organización. Nos puede llegar incluso a generar habilidades, esas habilidades que, como comentaba Álvaro, deben cambiar continuamente, están en continua evolución. Y bueno, también nos puede ayudar a realizar o facilitar la lectura de datos que hemos recogido en el resumen de la evaluación, o nos puede ayudar a generar cuestionarios de evaluación o encuestas de satisfacción. Incluso proponer acciones para un plan de mejora, un plan de desarrollo para las personas después de dichas evaluaciones. Por tanto, son muchos los ámbitos en los que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar. Y bueno, ahora ya sí que vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver hasta 6 ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar a transformarnos en una organización basada en skills y cómo además la inteligencia artificial nos puede ayudar o apoyar a ello. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es la generación del sistema profesional apoyándonos en la inteligencia artificial generativa. Para ello, en este caso, el sistema nos puede ayudar a definir, vamos a coger el ejemplo de un analista de recursos humanos, un HR analyst, y cómo nuestro asistente virtual, nuestro copilot, nos puede ayudar a generar una job description utilizando la IA generativa con un contenido pues, muy preciso, de alta calidad, y que, bueno, que también puede ser utilizado, por ejemplo, para los candidatos y las candidatas cuando publicamos este rol o este job profile en digamos, nuestras ofertas. A partir de ahí también nos puede ayudar por ejemplo, a definir nuestro sistema de competencias. Aquí estamos viendo cómo incluso podemos visualizar cuál es la evolución del mapa profesional o competencial dentro de este HR Analyst en los diferentes años, precisamente pues por lo que hablábamos, ¿no? Porque las skills deben de ser, en este caso, actualizadas continuamente.
Bueno, a partir de este ejemplo podemos ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, hablábamos de que la inteligencia artificial generativa nos ayuda a interpretar datos. Es decir, imaginemos que hemos definido, bueno, lo hemos visto muy rápidamente, ¿no? Nuestro sistema profesional a nivel de diccionario de competencias, a nivel de job descriptions, a nivel de asignación de competencias a esos job profiles, y a partir de ahí pasamos a evaluar a las personas. Entonces, en una organización basada en skills es necesario tener a cada persona de la organización de alguna manera ubicada, ¿no?, en cuanto a las evaluaciones que ha recibido. En el ejemplo que vamos a ver ahora, el sistema nos permite acceder al histórico profesional de una empleada de la organización y a partir de ahí poder visualizar las diferentes evaluaciones que hemos ido haciendo con las diferentes puntuaciones que ha ido obteniendo, hasta la posibilidad de navegar a una evaluación en concreta, donde se le ha hecho una evaluación, en este caso evaluación global, con una performance, digamos, global, basado en competencias, basado en objetivos, basado en valores o en soft skills, es decir, diferentes puntuaciones, diferentes componentes, poder visualizar también a nivel gráfico cuál es el valor esperado y el valor obtenido, pero incluso en este caso también el Copilot de Talentia nos ayuda a interpretar esta información, es decir, está claro que podemos visualizar e interpretar por nosotros mismos, pero ¿por qué no obtener la ayuda de nuestro Copilot y que nos dé una serie de, digamos, titulares, ¿no?, sobre esta evaluación? Nos puede proponer directamente cuáles son las fortalezas de esta persona, pero también nos puede proponer cuáles son las áreas de atención, las debilidades. En este ejemplo, pues, bueno, nos habla de algunas debilidades, pues, por ejemplo, a la hora de definir prompts, a la hora de definir, por ejemplo, de utilizar la inteligencia artificial, en este caso en el ámbito de los recursos humanos, y nos propone incluso también pues algunas acciones de mejora, y también nos comenta, es una evaluación en la que también ha participado la propia persona, y también nos comenta que la persona en sus comentarios, en su evaluación, pues nos ha indicado que sí, que efectivamente ella también cree que debe mejorar todo lo que tiene que ver con skills técnicos relacionados con la inteligencia artificial. Entonces, toda esta información, que obviamente la podemos consultar por nosotros mismos, pues ya nos viene, en este caso, interpretada por la inteligencia artificial. Bueno, comentábamos también que en las organizaciones basadas en skills pasamos de un enfoque de evaluación más tradicional a un enfoque más moderno, ¿no? Con, por ejemplo, la posibilidad de obtener pues, bueno, feedbacks desde los pares, ¿no?, en una evaluación 360, o incluso un feedback continuo. Entonces, el concepto de feedback continuo o retroalimentación, fuera de la evaluación tradicional, aunque obviamente convive con ella, pues bueno, nos permite, Talentia en este caso nos permite también ponerlo en marcha. Por ejemplo, un manager puede solicitar a otra persona de la organización, pues bueno, que nos proporcione un feedback sobre la habilidad en concreto de uno de sus compañeros de equipo. En este caso, pues estamos proponiendo a una persona de la organización que nos dé un feedback sobre el espíritu de equipo, en este caso sobre Sonia, que es una miembro de nuestro equipo. En este caso, pues bueno, podremos recopilar el feedback, en este caso reactivo, es decir, estamos solicitando que nos den feedback sobre esta persona, pero es algo que también puede funcionar de manera proactiva, es decir, cualquier persona de la organización, obviamente, pues, customizando las reglas del juego, puede decidir dar un feedback sobre alguien de nuestro equipo y nosotros visualizar toda esa información en unos cuadros de mando, pues, que recogen todo este Big Data tan rico y tan interesante, que puede ser utilizado, como digo, también para la propia evaluación anual o ser interpretada por la inteligencia artificial. Bueno, otro ejemplo en el que nos podemos apoyar, en este caso con la inteligencia artificial generativa, es el análisis de la brecha de habilidades. Es decir, en el ámbito de la planificación estratégica de la fuerza laboral, hemos visto hasta ahora pues, ejemplos más individuales, pero podemos llegar a tener una visualización, vamos a decir, consolidada o masiva de todos los datos de la organización. Entonces, como os comentaba, dentro del área de planificación estratégica de fuerza laboral, Talentia ha liberado una serie de analíticas centradas, en este caso en la brecha de habilidades. Y bueno, podemos analizar la información, como estáis viendo, pues un cuadro de mando holístico con todos los datos de la fuerza laboral.
Y bueno, podemos visualizar, por ejemplo, o centrarnos también en un determinado rol, por ejemplo, ese analista de recursos humanos, y que el sistema nos dé en tiempo real pues toda la información que obra en el sistema, ¿no? Y hablábamos de una solución 360, lo cual nos permite tener mucha información dentro del propio sistema, ¿no? Podemos ver desde el gap competencial de todas las personas, podemos ver también las competencias esperadas en el puesto, cuál es la puntuación obtenida, y también podemos ver una especie de, bueno, pues de matriz de, en este caso, pues de personas que están ubicadas en ese puesto, pero también de personas que no están en esta posición, y que el sistema nos permite tener una especie de tabla, un ranking, para visualizar qué personas podrían también estar cerca, digamos, de los roles o de las competencias solicitadas por esta posición. Y además, también el sistema nos permite obtener de manera masiva y automática necesidades formativas o cursos que nos podrían ayudar a mejorar o a reducir los gaps de las personas que actualmente están ubicadas en este puesto o en todos los puestos de la organización. Todo esto es muy importante porque nos va a permitir ayudarnos a planificar nuestra formación y, por tanto, también construir nuestro presupuesto de formación. Otro ejemplo que podemos ver, y en este caso apoyándonos de nuevo en la inteligencia artificial, son las sugerencias de formación, en este caso más individualizadas. Volviendo al ejemplo de la evaluación de una persona, podemos apoyarnos en un asistente virtual para que, en este caso, pues nos proponga cursos que ayuden a mejorar los gaps obtenidos, en este caso por Fiona, en su evaluación. En este ejemplo, él directamente pues nos va a recomendar 2 cursos para mejorar el gap que tiene en negociación y en conocimiento de los productos, en este caso de la organización. Veis que es un ejemplo muy rápido, muy fácil y muy sencillo. Y por último, en último lugar, pues vamos a ver un ejemplo de empoderamiento del empleado. Es decir, es como una especie de coach digital. En este caso, accediendo al portal del empleado, como self-service, podemos acceder a un apartado llamado cursos sugeridos para ti, donde el sistema nos propone cursos que podríamos hacer, pero también nos propone una conversación con el copilot en el que nos pregunta si queremos mejorar algo. En este caso le podemos decir, en este caso la usuaria le está diciendo que quiere mejorar sus habilidades en inteligencia artificial, en este caso aplicadas a la gestión de recursos humanos. En este caso el chatbot le responde y le dice exactamente cuáles son los skills que quiere mejorar o qué skills tiene ya en este área, de manera que el coach digital va a ser capaz de dirigirnos hacia la formación o los mejores cursos que nos podría proponer. En este caso, pues se le dice que no tiene en este caso skills en este área y que le gustaría saber cómo utilizar la inteligencia artificial para digamos, mejorar la gestión de recursos humanos. Le propone 3 cursos. Podemos leer un poquito, en este caso, en el bot, en el asistente virtual, en el chat, pues cuál es el resumen de esos cursos y optar por uno de ellos. En este caso le decimos todo en lenguaje natural, que este curso en el que se enseña cómo colaborar entre la persona y la máquina, pues que nos parece interesante. Entonces el asistente virtual nos dice que, bueno, pues este es el curso que nos va a proponer conocer una serie de skills interesantes, y al final pues nos pregunta si queremos ser inscritos, ¿no? Incluso en el curso. Al decirle que sí, el chatbot, en este caso, la intención actúa como un agente, en este caso de inteligencia artificial, que automáticamente nos va a inscribir en el curso y nos va a llevar a navegar hasta nuestra agenda de formación para a partir de ahí poder comenzar a hacer el curso. Por tanto, bueno, es un asistente 24/7, es un coach digital en el que, obviamente, con la configuración previa por parte de recursos humanos, no ha habido ni siquiera una interacción con el departamento de recursos humanos para la inscripción de una persona en un curso y, en este caso, pues poder mejorar de manera, como hablábamos, un bottom-up, es decir, desde el propio empleado, con la ayuda de un asistente virtual, sus skills, ¿no? Hacer un upskill en este caso. Bueno, como conclusiones, pues bueno, ¿qué beneficios tácticos en el corto plazo nos da la tecnología en organizaciones basadas en skills o que quieren serlo? Pues bueno, en el corto plazo, mediante la tecnología, obviamente obtenemos datos centralizados, lo que permite manejar información fiable y, consecuentemente, pues ganamos en eficiencia y en reducción de costes.
Nos permite, por tanto, tomar decisiones mucho más rápidas y argumentadas y bajo una solidez y seguridad en el dato utilizado para ello, y incluso con el apoyo de la inteligencia artificial. Es decir, es muy difícil, por no decir que es imposible, ser una organización basada en skills sin la tecnología. Y en el largo plazo, es decir, beneficios estratégicos, pues bueno, mediante la tecnología las personas pueden, como hemos visto, reciclarse formativamente de manera más rápida y efectiva, lo que tiene un efecto enormemente positivo en su trayectoria profesional. La función de recursos humanos queda en una posición de alto valor añadido y creamos una fuerza laboral pues, más ágil, resiliente ante los cambios o adversidades. En definitiva, nos ayuda a ser más productivos y más eficientes, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar en este caso por mi parte, cómo podemos enfocar, cómo podemos apoyarnos en la tecnología y en la inteligencia artificial generativa para convertirnos en una organización basada en skills o mejorar una organización que ya esté, en este caso, basada en skills, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias Miguel y gracias Álvaro. Si os parece, vamos a, como tenemos un ratito todavía para terminar, tenemos un par de preguntas, ¿vale? A los dos y bueno, cada uno veis quién puede responder mejor. La primera, a ver. Os comento, entiendo que es un proceso dinámico tanto en las capacidades como en las tareas y responsabilidades. ¿Cómo veis el encaje en un sistema de clasificación profesional como la española para integrarlo? Pues respondo yo mismo. ¿Te puedes poner la cámara por si ti, Álvaro? quieres. Que no se te ve. ¿Perdón? ¿Te puedes poner la cámara, por favor? Ay, sí, ¿Qué te perdón. parece? Es que Sí, no, faltaría no más. te vemos. Gracias. Sin problema. ¿Ahora ya sí? Gracias. Sí, gracias. Vale. ¿Quién es la pregunta por dirigirme a él de forma directa? Andrés. Andrés. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la pregunta porque creo que es compleja para responder en tiempo real, pero me gusta mucho. A ver, es verdad que hay problemas en este sentido porque sabes que el encaje en términos de clasificación profesional, aterrizándolo aquí en España, viene impuesto o viene dado por los convenios, pero es verdad que yo estoy de acuerdo en que debe de haber un marco que defina unos mínimos, ¿no? Entonces, en este sentido, sabéis también, y si no lo sabéis os lo comento, sabéis que desde el año 2020 contamos con dos reales decretos, el 901 y el 902, y que estos reales decretos hacen alusión al concepto del proceso de evaluación de puestos. Entonces, el proceso de evaluación de puestos de trabajo yo creo que va a acabar siendo un eje también o un factor que se introduzca en los propios convenios y es perfecto porque al final este proceso lo que te va a permitir es categorizar o nivelar los puestos de trabajo en las compañías. Y esto es importante porque los factores que se tienen en cuenta cuando haces un proceso de evaluación de puestos, entre otros, está el aspecto de los conocimientos, de las capacidades, de la formación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú analizas o cuando tú valoras una serie de factores en este proceso, esos elementos, lo que impacta a la parte de las skills, que son las capacidades, repito por lo que mencionaba anteriormente al principio del webinar, el conjunto de conocimientos, de habilidades y de experiencias, lo que tienes que hacer o lo que deberían hacer las compañías es articularlo bajo una taxonomía de skills, ¿no? Esto lo que te va a permitir va a ser tener la capacidad como organización de distribuir en esa taxonomía cuáles son las capacidades que tienes y de forma más o menos directa ligarlas no tanto a puestos de trabajo, que estoy de acuerdo contigo con lo que indicas por la legislación que tenemos o por la clasificación que tenemos desde un punto de vista legal, pero sí que te permita ofrecer
tus capacidades a proyectos o a otros roles donde la compañía requiera de tu know-how, ¿no? de tus skills. Yo creo que no debería estar reñido con la práctica puramente laboral, pero creo que el proceso de valoración de puestos ayuda mucho por lo que os he dicho, porque tienes que evidenciar mediante una serie de factores que acaba dando un grado o un nivel de puesto y eso facilita el movimiento entre distintas partes de la nación. Y si lo quieres ligar también a una parte más ligada a la compensación, pues más de lo mismo. Al final, articular esto bajo unas bandas salariales que están definidas a nivel de puesto de trabajo, dadas por unos niveles o unos grados de valoración, pues es complejo. Pero al final lo que las compañías tienen que tener en cuenta es qué capacidades tengo, dónde me hacen falta y poder mover a las personas en función de esas necesidades. Creo que no debería estar reñido una cosa con la otra. Gracias, Álvaro. Nada. Siguiente pregunta de Aurora. ¿La inteligencia artificial de Talentia está cerrada o se puede crear nuevas interacciones con el chatbot por el cliente? Bueno, esa creo que es para mí, por alusiones o por... Bueno, pues sí, totalmente. O sea, la inteligencia artificial de Talentia es una capa que está por encima del producto o por debajo, según se mire, con una serie de interacciones que ya vienen en el estándar del producto, pero que tiene una herramienta de desarrollo que puede ser utilizada incluso por el propio cliente con una formación adecuada y se pueden crear intenciones nuevas. Hay intenciones obviamente más sencillas, otras más complejas, que sí que requieren ser creadas pues, por una persona más tecnológica, más especialista, pero es una capa totalmente de usuario final, no hace falta programar nada y así es. O sea, cualquier cosa que está en el producto puede ser susceptible de ser realizada con el asistente virtual. Ya damos muchísimas, ¿no? Para cada módulo, hemos visto muchos ejemplos, pero vamos, en cada versión de producto, en cada release incorporamos nuevos use cases o casos de uso, pero ya digo, se pueden generar por el propio cliente. Hay muy sencillas, como por ejemplo navegar por páginas, otras más complejas como generar contenido o interpretar datos. Pero totalmente, es una herramienta, digamos, propia de Talentia, una herramienta de autor, se suele decir. Perfecto. Pues bueno, para terminar, voy a seleccionar ya otra pregunta de María. ¿Cuáles son las mayores dificultades de transición de una organización tradicional a una organización SBO? Yo creo que hemos mencionado algún punto durante el webinar, pero yo te diría, y aprovecho y utilizo algo de lo que he respondido en la anterior pregunta, yo te diría que en primer lugar la falta de taxonomía clara de skills, bien diferenciada, conocimientos técnicos, habilidades o competencias y experiencia, que al final, si esto lo extrapolas a otro proceso, que es el de selección, tú cuando haces una entrevista o lanzas una vacante, ¿por qué es por lo que preguntas? Por conocimientos técnicos, por habilidades, liderazgo, flexibilidad, motivar a otros, etcétera, etcétera, y por experiencia, ¿no? Pues esto mismo lo tienes que extrapolar a lo que tienes que medir. Por eso tener una taxonomía de skills clara creo que es importante. Otro de los problemas con los que se encuentran las compañías es el tema de la resistencia cultural o organizativa. Yo creo que esto pasa en todas las casas. Hay gente que se opone a estos cambios porque generan cierto miedo, o porque supone una pérdida de, no sé, de poder o de rol o de mando, ¿no? Por tanto, aquí el punto histórico creo que es, en mi opinión, importante. Y luego, en tercer lugar, yo te diría que la complejidad que existe en las compañías para medir y validar las skills. Primero, por una cuestión de madurez, yo creo que hay compañías que a día de hoy no están en este punto y eso hace complejo
el hecho de que pueda ser posible. Y por otro lado, por una cuestión quizá también de conocimiento técnico en cuanto a cómo tengo que montar un proceso de estos, ¿no? No es complejo de montarlo, pero es verdad que ponerlo en marcha cuesta. Porque al final, para contar con todo el conjunto de capacidades que las compañías necesitan en cada uno de los puestos de trabajo o en cada uno de los proyectos donde participan las personas y demás, pues es complicado. Yo os diría que cuanto más tardéis en hacerlo, más complejo va a ser, porque habrá más cambios. Pero todo esto debe de ir bajo un mismo hilo conductor, que es el que os comentaba anteriormente con la otra pregunta que ha hecho el otro compañero, ¿no? Yo creo que hay unos criterios muy sólidos que vienen marcados por el proceso de valoración, con una serie de factores que os debería de ayudar a construir la taxonomía de skills, a montar de verdad un cambio cultural en cuanto a la adopción de estos procesos y, por último, poner en marcha estos midiéndolo, utilizando tecnología, porque si no, creedme que es imposible. O sea, la tecnología aquí es crítica para lanzar estos procesos y poco más. Que haya un alineamiento entre las políticas que definís desde recursos humanos, entre la estrategia de la compañía y sobre todo en ser, digamos, en tracción a esa gestión del cambio y ayudar a los mandos, que al final son los que van a medir las capacidades de sus profesionales en cómo tienen que hacerlo, bajo unas reglas claras, con el fin de que no haya disparidades en las respuestas, desalineamientos, etcétera, etcétera. Yo creo, Álvaro, también, un poco por completar tu respuesta y enfocándola a la tecnología, ¿no? Estamos en un momento también muy importante con la inteligencia artificial generativa y yo creo que podemos beneficiarnos de ella justo también para muchísimas cosas, pero también en este área de la evaluación, ¿no? Es verdad que sin duda hay mucha reticencia al cambio, eso desde luego es importante, pero a la hora de montar la taxonomía, la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar, por supuesto, pero también en el paso posterior, a la hora de analizar datos, como hemos visto, ¿no? También muchas veces, después de montar ese gran mare magnum de cosas que hay que montar, pues qué hacemos con todas esas evaluaciones, qué hacemos con toda esa información, porque si no hacemos algo, desde luego que todo lo que ha costado cambiar la mentalidad de las personas de la empresa, si no hacemos nada con ello, pues obviamente al siguiente año no se va a hacer, ¿no? Entonces ahí también la interpretación de los datos, cuando hay cantidad ingente de datos, el Copilot en este caso nos puede ayudar, ¿no? Con lo cual yo creo que es un momento ahora de oportunidad, ¿no? para beneficiarnos de la tecnología, no la tradicional, que es obviamente necesaria, ¿no? Para poder montar tu modelo, sino también la inteligencia artificial que nos va a ayudar de manera logarítmica, ¿no? A multiplicar las cosas que podemos hacer y, por supuesto, ahorrar tiempo. Yo creo que... De acuerdo. Creo que ya ha quedado bastante claro. Venga, os voy a hacer ya la última pregunta. Alberto comenta, habéis comentado que es importante involucrar a personas de la organización en la evaluación de capacidades. ¿Recomendaríais alguna metodología o algún criterio para llevarlo a cabo? ¿Todos los implicados deben evaluar todas las capacidades de sus compañeros, colaboradores o managers? A ver, empiezo por la primera que has hecho y voy a empezar por la última, pero empiezo por la primera porque creo que ya lo he mencionado. O sea, al final la metodología que debéis de llevar a cabo es un poco lo que os he comentado antes. Tenéis que pensar que la unidad básica en la compañía es el puesto, el rol, el proyecto, llamadlo como queráis, al cual tienes que definir qué es lo que necesita. Y por otro lado, cuando aterriza la persona, debes de ser capaz de medir qué es lo que tienes empleado, con el fin de hacer un matching y una adecuación persona-puesto que te sirva las capacidades, lo que has evaluado, para poderte comparar contra otros puestos de la compañía, otros puestos, otros roles o un proyecto concreto que tiene una organización y que requiere de una serie de capacidades. Por eso la importancia, repito, de tener inventariadas todas las capacidades de los empleados. Cuando digo todas, son todas, porque si no es imposible llevar esto a un buen producto tecnológico como Talentia para que te
explote toda la información que tenéis, ¿de acuerdo? Y con relación a la segunda de las cuestiones que hacías, pues yo os diría que es cuestión de poner un poquito de sentido común en todo esto. Si yo pregunto a alguien por su experiencia, desde luego que la propia persona va a ser la que mejor conozca la experiencia que tiene y va a ser la que mejor pueda responder a dicha experiencia. Entonces, si estoy pidiendo experiencia para un puesto de trabajo, ¿a quién tengo que preguntar? Al empleado, al propio empleado. Si lo que quiero es conocer cuál es el nivel competencial que tiene en habilidades soft, por denominarlas de alguna forma, aquí el proceso que mejor funciona es el 360. O sea, la opinión de 15 es mucho más rica y más válida que la opinión de 2 personas. Por tanto, si 15 personas me dicen que comunico muy mal, lo que tengo que hacer es dejar de comunicar. O dejar de hacer presentaciones, o si gestiono mal equipos, pues lo que tengo que hacer es dejar de gestionar equipos, porque 15 personas me están diciendo lo mismo. Esto ocurre lo mismo desde el otro prisma, ¿no? Si 15 personas validan una competencia mía, quiere decir que soy válido en esa competencia. Y en el caso del conocimiento técnico, pues quizá la persona que más pueda evidenciar si tienes, si no lo tienes, si es alto, si es medio, si es bajo, sea tu mando, y os diría que los peers vuestros compañeros de trabajo, creo que serían las personas más capacitadas para medir vuestro conocimiento técnico. Yo creo que con esto sería por suficiente. completar tu respuesta, Álvaro, obviamente eso es así, ¿no? El 360 lo hablábamos antes. Y el feedback continuo también, paralelo a ese 360, es obviamente la forma más rica de obtener las habilidades con rigor, ¿no? De toda tu organización, pero también es verdad que no podemos pasar de 0 a 100 en nada, ¿no? Entonces nosotros normalmente en nuestros clientes, en los proyectos, siempre les recomendamos, sobre todo si no hay una cultura todavía de skills, ir poco a poco, ¿no? Lanzar una evaluación sencilla, con pocas competencias, por ejemplo, evaluar los soft skills, que suelen ser pocos, y una evaluación en la que, pues, por ejemplo, empecemos con un 180, ¿no? Autoevaluación y evaluación del manager, y a partir de ahí, pues, ir cogiendo ya, digamos, carrerilla, como se suele decir, y poder ir poquito a poquito completando o complicando, entre comillas, o completando ese modelo, ¿no? Con una herramienta como Talenta que te lo permite hacer, ¿no? Incluso evaluando comportamientos observables para no evaluar directamente, pues, los skills, y por supuesto implementando ese feedback continuo, ¿no? Que yo creo que con una correcta configuración y quién puede ver qué y quién puede decir qué, pues nos da una información riquísima, ¿no? Y todo ello, como os decía, luego se puede interpretar, ¿no? vía la inteligencia artificial para que no quede o caiga en saco roto. Entonces, nada, como conclusión, por completar, sí, pero poco a poco, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que, bueno, que después de este webinar tengáis más claro en qué consiste una Skill-Based Organization, cuál es el objetivo de ello. También ha sido súper enriquecedor vuestra participación, ¿vale? Que siempre está muy bien escucharos también de lo que opináis detrás y en las propias organizaciones del tema. Bueno, recibiréis la grabación del webinar, tanto para los que han asistido como los que no hayan podido asistir. Y nada, muchísimas gracias a vosotros, Álvaro y Miguel, también por participar en el webinar, y nos vemos en el próximo webinar que organicemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Laura, Álvaro. Gracias a todos. Chao. Chao.